En México se detectan aproximadamente 3 casos de cáncer de próstata cada hora, de acuerdo con el Departamento de Urología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Esto se traduce en más de 25,000 pacientes al año. Se trata de la primera causa de muerte masculina por cáncer en el país. Bienvenidos a una nueva cápsula de Vivir en Salud. Soy Karen Rivera y hoy en el canal del Congreso hablamos de las causas, los síntomas y las formas de diagnóstico del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una pérdida de la estructura normal de la célula prostática, que tiene la capacidad de no solamente crecer dentro de la próstata, sino también fuera de ella, y pone en riesgo la vida de los pacientes. La próstata es una glándula que lo que produce es un líquido que ayuda a nutrir y a madurar a los espermatozoides. Entonces los espermatozoides se producen en el testículo, viajan por unos conductos que se llaman deferentes hacia la próstata, ahí se mezclan con ese líquido que les da nutrientes, que los protege. Todos los hombres vamos a tener el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Se le atribuye una relación directa al cáncer de próstata a 3 factores básicamente. Uno, al factor genético, al factor digamos que de antecedentes familiares directos en hombres, directos como padres, abuelos, tíos, paternos. Otro es la raza, los pacientes o las personas que son afrodescendientes. Y hay una relación también directa con la presencia de una hormona que se llama testosterona. Y bueno, un adicional más que tiene que ver con factores ambientales, particularmente se ha relacionado al consumo de grasas saturadas. Cuando yo tengo un familiar de primer grado, papá o hermano, el riesgo de que yo padezca cáncer, a diferencia de la población general, va a ser el doble. Y cuando tengo más de un familiar en primer grado, papá y hermano, ese riesgo se me va a ir como hasta de 5 a 11 veces más. El cáncer de próstata se detecta por diversos métodos y puedes tener acceso a todos ellos. El primero es la prueba de antígeno prostático específico. Se trata de un análisis de sangre que mide la cantidad de PSA, una proteína específica producida por la próstata. Cuando la concentración de PSA de un varón es menor a 4 nanogramos por milímetro de sangre, se considera un valor normal. Sin embargo, debido a que la concentración aumenta con la edad, algunos médicos amplían un límite más alto, como de 5 para los hombres mayores y un límite más bajo de 2.5 para los hombres jóvenes. Pero estos son solo valores de referencia. La principal herramienta que utilizamos es el antígeno prostático. El antígeno prostático es una proteína que normalmente se produce en la próstata. Ojo, no solo el cáncer la puede elevar, hay otras enfermedades que pueden llegar a elevar el antígeno, infecciones, inflamación, obstrucción. Se inicia con la detección o con la toma de muestra de sangre de una proteína que se llama antígeno prostático específico. Y si bien al inicio este antígeno puede no estar del todo elevado, nos permite empezar a llevar un seguimiento de cómo ese antígeno se puede ir elevando. Nos basamos en probabilidad. O sea, la probabilidad y el punto de corte que, mejor dicho, se utiliza es el de 4 nanogramos, que es la cifra. Arriba de 4 nanogramos tengo mayor probabilidad de que esa elevación pudiera ser por cáncer. Cuando tengo una cifra por arriba de 10, esa probabilidad va a ser mayor, aunque no necesariamente va a ser cáncer. Como platicamos, el antígeno no solo lo eleva el cáncer. Hay pacientes que de repente tuvieron alguna infección y el antígeno se les dispara, ¿no? Y una vez que se confirma con estudios, con biopsia, con otros estudios, se tapifica, se define en qué etapa está. Y a partir de ahí los pacientes son candidatos a cirugía. Es una extirpación de la próstata con los elementos estructurales que están aledaños a ella. Se conoce como prostatectomía radical, existen varias formas de hacerla. Eso resuelve en etapas tempranas la enfermedad. Cuando tenemos elevación, también es importante realizar una exploración dígito-rectal para ver si no existe la sospecha de alguna enfermedad palpable. Cuando hay un cáncer de próstata, sobre todo en zonas más periféricas,
se logra identificar nódulos o cambios de consistencia en la próstata, que es otro punto que nos puede ayudar a sospechar sobre la enfermedad. El Instituto Nacional de Cancerología estima que 1 de cada 6 mexicanos está en riesgo de padecer cáncer de próstata, por lo que es indispensable que a partir de los 40 años la población masculina acuda a revisión médica anual. El miedo, los prejuicios y la falta de conocimientos sobre la enfermedad y los síntomas son motivos que evitan que los varones se realicen esta prueba. Se acepta que en la población que no tiene estos factores se puede empezar el screening o la detección o la búsqueda de la enfermedad a partir de los 45 años o de los 50 más tardar. Se estima que más o menos una próstata debe de pesar aproximadamente 20 gramos. Es una estimación, que es muy variable en las diferentes razas y grupos étnicos. Pero ya el crecimiento de la próstata también es algo que se va a presentar de manera natural o esperada en todos los hombres, ¿no? A mayor edad se espera mayor crecimiento. El mayor estigma es el miedo, ¿no? Se ha superado un tanto cuanto el prejuicio, pero ahora es más el tema de, a lo mejor hasta de valentía, ¿me explico? No, pues yo estoy bien, yo no tengo nada. Y por otro lado el tema de, ¿y si lo tengo, qué va a pasar, no? Aunque el cáncer de próstata puede ser asintomático, en algunos casos existen síntomas que permiten identificarlo. Si tienes flujo urinario débil, disfunción eréctil, sangre en la orina, dificultad para orinar, debilidad en piernas y pies y dolor en caderas y huesos, es importante que acudas a tu médico. La detección temprana es la clave. El problema es que esto sucede cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Por eso es importante la conciencia de la detección temprana, porque al inicio de las etapas tempranas de la enfermedad no habrá síntomas. Hay cáncer de próstata en próstatas de tamaño normal, como puede haber cáncer en próstatas muy grandes. O sea, no da ningún tipo de molestia. Hay algunos pacientes que pueden tener algunos síntomas urinarios, hay algunos pacientes que pueden tener sangrado por la orina, o hay algunos pacientes que ya cuando tienen enfermedad metastásica pueden tener datos de dolor a nivel de hueso, dolor óseo o fracturas en terreno patológico, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones nos hablan de una sintomatología de cáncer, pero ya es en una etapa muy avanzada. Lo importante es tratar de detectarlo tempranamente, porque en México tenemos el tema de que los pacientes los detectamos en etapas avanzadas, el 45%, cuando en el mundo son los que menos se detectan, bueno, en el mundo desarrollado, digámoslo así. Entonces, ahí no hay síntomas. Desafortunadamente no hay una manera de poder modificar el crecimiento de la próstata o la probabilidad de tener cáncer. O sea, eso no lo podemos controlar nosotros. Lo que sí podemos controlar, como bien dices, factores dietéticos, factores medioambientales, realizar actividad física. O sea, es donde podemos incidir, ¿no? Tener un estilo de vida saludable. Favorece el hecho de tener actividad física, disminuye no solamente el riesgo de algunos procesos metabólicos o cambios celulares, sino también el hecho de que a veces la enfermedad puede ser menos agresiva. Se ha vinculado a que pacientes que tienen actividad física regular, 150 minutos de actividad física a la semana, se les relaciona con un pronóstico más favorable. Creo que importante es acercarse con profesionales de la salud, sobre todo en especialidades de neurología u oncología, porque son los que podemos orientar en el aspecto de cuándo sí valdría la pena dar un tratamiento, cuándo no valdría la pena el tratamiento, cuándo iniciar tamizaje. Con una posibilidad de curación de hasta un 90% en etapas iniciales, el cáncer de próstata sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en la población masculina en México. Las estadísticas oficiales arrojan que 3 de cada 10 hombres se realizan a tiempo exámenes de detección. Mejora la actividad física, realiza chequeos periódicos y explórate. Cuidemos nuestro cuerpo y vivamos en salud.